meniscos, como vemos acá, son dos estructuras fibrocartilaginosas, en la parte medial y en la parte lateral. Este menisco fibrocartilaginoso se apoya en la carga articular de la tibia y absorben las cargas que pasan a través de ella. Por ejemplo, cargas a través del fémur, ¿no? Entonces se encargan de absorber esas cargas. El menisco medial tiene forma de C. Tiene una movilidad de 5 milímetros. Cubre el 30% del plato. El menisco lateral tiene la forma de O. Cubre más, cubre el 50% del platillo. Tiene más movilidad, 10 milímetros. Cuando nosotros cortamos al menisco en forma vertical, vamos a ver que este menisco tiene esta forma. Una zona periférica que es más gruesa, vascularizada, proviene en vaso de la arteria genicular, y una parte más afilada que es avascular, no llega bien la circulación de esta zona. Entonces, el menisco se adapta a la curvatura del fémur, del cóndilo. Por eso esta parte es curvada. Y la parte que se adapta al platillo de la tibia es más recta. Como dije antes, cuando uno corta el menisco va a tener esta forma, que se adapta a la tibia y que se adapta al cóndilo femoral. Los meniscos, como ustedes saben, están encima de los platillos y están unidos a través de las astas. Esta unión es bien fuerte. También a nivel del periférico está unido a la cápsula. Esta unión a la cápsula hace que tenga cierta movilidad los meniscos. Como vemos acá, en la extensión, los meniscos tienden a irse adelante y en la flexión tienden a irse hacia atrás. ¿Cuál es la composición del menisco? Como le dije antes, es un fibrocartílago, principalmente está compuesto de colágeno tipo 1 y también de glucoproteínas, fibrocondrocitos, glucosaminoglutanos. Ahora, los meniscos, por la propiedad que tienen de absorber fuerzas, tienen una estructura. Entonces, en el menisco vamos a ver que las fibras de colágeno se encuentran organizadas longitudinalmente para absorber las fuerzas de compresión. Y también tiene fibras que son radiales, ¿no? Que aumentan la resistencia del tejido. Como decíamos antes, en la flexión los meniscos tienden a irse para atrás y en la extensión hacia adelante. El menisco interno se mueve menos que el menisco externo. ¿Qué funciones tienen los meniscos? Congruencia articular entre la epífisis distal del fémur, mejor dicho el cóndilo, y los platillos tibiales. Entonces, cada vez que se hace un movimiento, una carga, siempre va a haber congruencia. Amortiguamiento. Estos meniscos que están formados por fibrocartílago son elásticos de tal manera que amortiguan las caídas, amortiguan el peso del cuerpo a través del fémur. Al moverse estos meniscos, hacen que el líquido que se secreta, que es lubricante, el líquido sinovial, se esparza por todos lados, ¿no? De tal manera que esto favorece la lubricación. Al estar encima de los platillos, estos meniscos van a proteger al cartílago articular.
y son estabilizadores. En cualquier posición los meniscos van a estabilizar la articulación, aumentando el área de contacto. Se ha visto que hay una incidencia anual de 60-70 por 100.000 personas que sufren lesiones meniscales. Los hombres son más afectados. Hay reportes que hablan de 2.5 contra 1, hay otros que hablan de 4 contra 1. Y muchas veces un tercio de estas lesiones meniscales están asociados a ruptura del ligamento cruzado anterior. El 80% de las rupturas reparables ocurren con la lesión del ligamento cruzado anterior. Y a partir de los 40 años ya comienza a verse lesiones degenerativas de los meniscos. Las rupturas meniscales, como dije antes, son las más frecuentes. Y el cuerno posterior es el más afectado. Cuando vemos la etiología, las causas, vamos a ver que va a haber lesiones traumáticas y lesiones degenerativas. Lesiones traumáticas, jóvenes; lesiones degenerativas, ancianos. Lesiones traumáticas provocadas por el deporte y lesiones degenerativas por el desgaste y el debilitamiento. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Mecanismo rotacional. Generalmente el pie, al estar fijo en el suelo, el movimiento brusco de rotación, el fémur hace que se lesione. En hiperextensión va a provocar lesión del menisco. En hiperflexión puede haber lesión por cizallamiento. Posiciones bruscas en varo y valgo, ¿no? Una fuerza que va a provocar varo y una fuerza que va a provocar valgo. Eso provoca lesión del menisco. Clínicamente, el diagnóstico de las lesiones meniscales es clínico mayormente, ¿no? Hay que ver los antecedentes de la lesión, si hay práctica deportiva, el estado funcional del paciente y la exploración. Síntomas indicativos de lesión meniscal son dolor, generalmente la interlínea articular, a veces irradia atrás al hueco popliteo, a veces irradia adelante. Puede haber derrame articular. Muchas veces la lesión del menisco puede estar asociada también a una lesión del ligamento cruzado, y puede haber un derrame articular. Bloqueo articular. Estas ocurre cuando hay lesiones meniscales amplias. Entonces un fragmento móvil queda atrapado entre el fémur y la tibia. Entonces el paciente no puede ni extender ni flexionar la rodilla. Y viene con un dolor terrible. O sea, cuando un fragmento ha bloqueado la articulación. Cuando nosotros lo examinamos al paciente, cuando estos pacientes generalmente muchas veces ya tienen tiempo con la lesión, podemos ver hipertrofia del cuádriceps. Puede haber derrame, signo de témpano positivo. Puede haber limitación de la movilidad por dolor o bloqueo. Y va a haber dolor a la palpación de la interlínea femorotibial que vamos a ver en los test meniscales. Y muchos de estos pacientes tienen la historia que abandono de la práctica deportiva. ¿Cuáles son esos test? El test de McMurray. Nosotros colocamos la mano en la rodilla, en la interlínea articular, con la otra mano cogemos el talón y vamos a hacer movimientos de flexión y extensión. Y vamos rotando hacia afuera y vamos rotando hacia adentro. Cuando nosotros rotamos hacia afuera, entonces estamos evaluando el menisco interno. La posición del talón nos va a indicar el menisco que estamos evaluando. Cuando nosotros rotamos hacia adentro,
estamos evaluando el menisco lateral. En estos casos el paciente va a tener dolor, bien sea lateral o bien sea medial. La maniobra de Apley. Nosotros colocamos al paciente en decúbito prono, cogemos el pie a la altura del tobillo y le vamos a hacer presión. Vamos haciendo presión y vamos rotando hacia afuera y hacia adentro. Si nosotros vemos que al hacer presión y tiene dolor cuando hacemos rotación externa, hay dolor, hay lesión del menisco interno, como le dije antes. Y hacemos lo contrario, distracción, fuerza hacia arriba. En este caso el paciente ya no va a tener dolor. Hacia abajo la presión evalúa el menisco y hacia arriba evalúa lesiones capsulares y de contacto. La maniobra de Steinman. Steinman tiene varios grados de clasificación, ¿no? Entonces uno de ellos es que nosotros colocamos el miembro en esta posición, en flexión, nosotros le hacemos rotación interna y rotación externa. Y allí evaluamos los meniscos, ¿no? Como digo, el talón siempre indica el sitio de que estamos evaluando. Rotamos hacia afuera, el talón va hacia adentro, el menisco interno. En estas posiciones el paciente va a tener dolor en la interlínea articular. Tenemos nuestro examen clínico y pasamos a nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, exámenes por imágenes. Una simple radiografía nos puede ayudar a evaluar lesiones asociadas. Nos puede ayudar a ver si hay genuvaro, por ejemplo, genuvalvo, ¿no? Nos ayuda a ver si hay pinzamientos, otro tipo de lesiones. Nos ayuda a ver si hay lesiones óseas, fracturas. Si bien es cierto, la radiografía no nos permite ver el menisco porque es cartílago, sí nos permite ver otro tipo de lesiones que pueden estar asociadas y que puede estar provocando el dolor del paciente. La clasificación de las lesiones generalmente se clasifican de acuerdo al compromiso, ya sea vertical o ya sea horizontal. La lesión vertical significa lesiones que son de arriba hacia abajo, y las lesiones horizontales son en ese sentido, ¿no? Va a haber lesiones verticales y lesiones horizontales. Estas lesiones verticales pueden ser longitudinales, pueden ser radiales, pueden ser oblicuas, serían el pico del loro, y las horizontales, y muchas veces hay lesiones complejas, como por ejemplo estas, o degenerativas. Otra que por ejemplo en masa de Valde. También los meniscos muchas veces se puede clasificar de acuerdo a si tienen buena o mala circulación. Por ejemplo, las lesiones del menisco que se encuentran en esta zona, se puede decir lesión del menisco en zona roja, en esta zona. Lesión del menisco en zona blanca-roja. Y lesiones del menisco en zona blanca-roja. Acá hay menos circulación, menos irrigación y acá hay mayor irrigación. Eso es importante porque muchas veces para que un menisco cicatrice tiene que haber buena irrigación. Las lesiones en esta zona cicatrizan bien, en estas zonas a veces no cicatrizan. La resonancia magnética sí es el examen que nos va a ayudar a evaluar grandemente las lesiones del menisco. Realmente los meniscos se ven como triángulos. De color negro, acá se ven los meniscos íntegros y acá vemos por ejemplo una lesión, una línea blanca que lo corta, es una lesión horizontal. En cambio acá vemos el plano anteroposterior, pero ya hay una lesión vertical.
Y muchas veces se ha visto que hay meniscos que pueden tener la forma de asa de valgo también, ¿no? Acá hay una parte del menisco, la parte periférica y una parte que se iba hacia la zona interna, ¿no? Esta es una lesión en asa de valgo. Cuando nosotros queremos encarar el tratamiento, como siempre les digo en traumatología, hay que ver esto. ¿Qué elección de tratamiento vamos a elegir en determinado paciente? No todos los pacientes son iguales. Hay que sopesar la edad, la característica de la ruptura meniscal, en qué zona está, qué tipo de lesión tiene, si es degenerativa, ¿no? Si esta lesión ya es crónica o si es una lesión aguda. Intensidad del dolor, condiciones clínicas del paciente camina, no camina, tiene comorbilidades. Y muy importante la ocupación del paciente. No va a ser igual tratar un paciente deportista, un paciente joven, de un paciente que ya no realiza mucha actividad diaria. Antes de ver el tratamiento, es importante ver lo que decían antes, ¿no? Esta es una de las partes más importantes del tratamiento, ver en qué zona se encuentra la lesión. Como vemos, la circulación viene en esta forma, entonces va a haber una zona roja de buena circulación, una zona roja blanca de circulación regular y una zona blanca donde no hay mala reparación en esta zona y buena capacidad de recuperación. Entonces vamos a tener un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Ante la sospecha clínica de una rotura aguda, viene un paciente de emergencia por una caída, el paciente no tiene antecedentes de lesión meniscal o de alguna lesión de la rodilla, analgésicos, si tiene derrame, hacer una artrocentesis, esto le va a ayudar a mejorar el dolor. Inclusive nos puede dar la idea del diagnóstico, porque si nosotros encontramos en la sangre gotas de grasa, nos puede indicar que puede tener una fractura de las espinas tibiales, del tejido tibial. Si viene un paciente con bloqueo articular, en flexión se tiene que desbloquear. Tenemos que hacer un desbloqueo, ¿no? Una flexión completa y una extensión brusca. Pero antes de eso es mejor colocar silocaína dentro de la rodilla. Si no se puede resolver esto, hay que hacer una artroscopía. Okay. Entonces, pacientes que ya lo ubicamos que van a llevar un tratamiento conservador, ¿cuáles son las medidas? Analgésicos, antiinflamatorios. Importante ver qué actividades hace y modificar ciertas actividades que a ellos le afectan. Y un buen programa de rehabilitación. Entonces, ¿en quién el tratamiento conservador y quién se indica? En lesiones meniscales asímptomas. Un paciente que se le hace una resonancia magnética y se encuentra como hallazgo una lesión del menisco, no se indica el tratamiento quirúrgico, sino tratamiento conservador. Lesiones con mínimo déficit funcional y con capacidad para la cicatrización, o sea, lesiones en zona roja, roturas verticales longitudinales menores de 1 centímetro de longitud y estables, como esta. Roturas radiales, pero menores de 5 milímetros, pequeñas, también tratamiento conservador. Pacientes de edad avanzada, que aparte de la lesión meniscal tienen problemas degenerativos, también se indica un tratamiento conservador. Entonces, el tratamiento quirúrgico indicamos en el demás tipo de pacientes, ¿no? Ruptura de mayor de 1 centímetro,
zona roja roja y zona roja blanca, roturas verticales longitudinales en asa de balde, si el asa no está degenerada. Los mejores resultados se ven en pacientes jóvenes y en lesiones de menos de 8 semanas de duración. Solo el 10 a 15% de las lesiones meniscales son circulares. Por ejemplo, una sutura del menisco, ¿no? Una lesión longitudinal en zona roja-roja, entonces son plausibles lesiones de tratamiento con sutura. Y últimamente la traumatología ha evolucionado tanto que, por ejemplo, se puede usar este aparato, ¿no? Mediante artroscopía se introduce este aparato que ya viene con fibras sintéticas y se sutura. Esta es la sutura de los meniscos. Otro tipo de tratamiento es la resección, meniscectomía parcial artroscópica. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de tratamiento? Eliminar de manera uniforme el tejido dañado, conservando el mayor remanente meniscal posible. Especialmente hay que conservar el muro periférico. La idea es que la parte del menisco que queda, ¿no?, cumpla con sus funciones mecánicas. Ese es el objetivo. Cuando hacemos una resección, una meniscectomía parcial, cuando una sutura no es viable, no podemos suturar. Roturas en zonas avasculares, ¿no?, roturas horizontales, roturas radiales como esta, lesiones degenerativas, lesiones en asa de balde que están muy desplazadas, múltiples rupturas, rupturas completas. Por ejemplo, ¿cómo se hace la meniscectomía parcial? Entonces, mediante el artroscopio, esta es la lente, se introduce una pinza sacabocada. Esta pinza sacabocada va a extraer todo el tejido que está dañado. Una vez que ha extraído todo, se pasa a un aparato de Dano Shaver que lo va a manera de limar para que quede todo parejo. Esa es una meniscectomía parcial. Pero últimamente, como sabemos que los meniscos hay que conservarlos porque tienen mucha función en nuestra rodilla. Si no tenemos menisco vamos a ir a una artrosis rápida. Entonces inclusive últimamente se está haciendo reemplazos, sustituciones de menisco. El objetivo es retrasar el deterioro progresivo articular en casos que ya han hecho meniscectomía previa o si el daño meniscal es tan severo que impide preservar su estructura y función. Una manera de conservar el menisco, entonces se puede hacer una sustitución, que puede ser con un Abingher, por ejemplo, hay banco de huesos, banco de tejidos, y dentro de ellos hay un banco de meniscos. Y se coloca al paciente mediante sutura como esta. Otra forma también es cuando tenemos mucha lesión en la parte central periférica, entonces también se puede hacer sustituciones pero parciales, ¿no? Por ejemplo, este es un sustituto de colágeno. Se tiene que retirar todo el tejido degenerado, se lima todo con el shaver, se mide cuál es la circunferencia y se coloca material sintético, realmente se hace colágeno,
se sutura y ¿qué es lo que se espera? Que esto sea como una matriz y que se forme tejido en esta zona. Se comienza a rellenar inclusive. Ese es el objetivo. Después que hemos visto las lesiones meniscales, vamos a ver lo que son las lesiones ligamentarias. Como vemos acá, estos son nuestros ligamentos. Entonces, las lesiones ligamentarias de rodillas son las más frecuentes cuando se produce un traumatismo. Los ligamentos juegan un rol muy importante en la estabilidad. Por lo tanto, una ruptura llevará a una inestabilidad. Puede ser aguda o puede ser crónica. Vamos a tener dos ligamentos que son laterales, se les llama colaterales. Un ligamento colateral medial y un ligamento colateral lateral o externo. El ligamento colateral medial, como su nombre lo indica, está en la parte media de la rodilla. Es una banda plana, ensanchada. Está insertada en la cara medial de la tibia proximal, en el epicóndilo medial del fémur. El ligamento colateral lateral es un cordón fibroso que está unido en el epicóndilo lateral del fémur y la cabeza del fémur. Si ustedes ven la diferencia, este es tipo banda y este es tipo cordón. Y esto es muy importante, como vamos a ver después en el tratamiento. Y en la parte interna media de la rodilla tenemos dos ligamentos, el ligamento cruzado anterior y el posterior. El ligamento cruzado anterior se origina en la eminencia intercondila anterior de la tibia. Y luego es el cóndilo medial lateral condylar. El ligamento cruzado posterior se origina en la eminencia intercondila posterior y se inserta en la cara lateral del cóndilo medial. Estos dos limitan lo que es la estrangulación posterior de la tibia y anterior le dan estabilidad. Entonces, estos cuatro ligamentos le van a dar una estabilidad articular. Esa estabilidad articular en la rodilla está a base de ligamentos y a veces los componentes musculares. Los dos ligamentos colaterales nos dan estabilidad lateral y los dos ligamentos cruzados nos dan una estabilidad anterior-posterior. Inclusive los ligamentos cruzados muchas veces sirven como un pivot, ¿no? Limitan nuestra rotación. Entonces, podemos tener una rotación medial de 10 grados y una rotación lateral. Cuando vemos la epidemiología, cada año ocurren de 4 a 10 casos por 1000 habitantes de lesiones ligamentarias. Los mecanismos de lesión en el hombre son las actividades y en las mujeres generalmente son las caídas. Cuando vemos la etiología, vamos a ver que estas lesiones mayormente se producen en las actividades deportivas, con contacto y sin contacto, ¿no? Los accidentes de tránsito también que contribuyen a la... ¿Cuáles son los mecanismos de lesión? Por ejemplo, tenemos nuestra rodilla en semiflexión, provocamos un valgo forzado intenso, por rotación interna de rota encima de la tibia. Este mecanismo va a provocar la lesión del ligamento lateral interno, la ruptura del menisco interno y una ruptura del ligamento cruzado anterior.
Esta es la clásica triada maligna de Freud, así se le denomina. Triada terrible, triada maligna. Es este mecanismo. Otro mecanismo, rodilla en ligera flexión, pero en este caso hacemos un varo forzado, un traumatismo medial, por rotación de la tibia internamente. Va a provocar lesión del ligamento cruzado anterior. Este traumatismo es muy intenso, entonces va a provocar una lesión del ligamento lateral externo y puede provocar una ruptura del menisco interno o externo. Rodilla en extensión, provocamos un valgo forzado, no es lesión del ligamento lateral externo, secundariamente una lesión del ligamento superior o posterior. Rodilla en extensión, pero en este caso en varo. Este traumatismo en varo va a provocar una lesión del ligamento lateral externo y puede provocar una lesión del cruzado posterior o del cruzado anterior. Cuando vemos el plano frontal, un choque directo en la rodilla puede provocar una lesión del ligamento cruzado posterior. Por ejemplo, están ustedes sentados en un auto, choca y el traumatismo directo le va a provocar lesión del ligamento cruzado posterior. La hiperextensión, por ejemplo, va a provocar una lesión pura del ligamento cruzado anterior. Estos pacientes van a tener un dolor intenso en la rodilla. Los pacientes no pueden deambular. La rodilla va a estar en posición antálgica. Hay impotencia funcional. Como digo, los pacientes no pueden caminar. Va a haber hemartrosis. Esa hemartrosis, inclusive cuando nosotros hacemos la procentesis hay que ver cómo es el contenido hemático, ¿no? Y a veces no puede dar el diagnóstico. Los esguinces pueden ser clasificados en grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 se dice que cuando se explora el menisco, por ejemplo, hacemos una prueba de rodilla y no va a haber desplazamiento del ligamento. Cuando exploramos la rodilla, tratamos de abrir la rodilla, vemos que hay mucho dolor y tomamos una resonancia magnética y vemos que es una parte, que es el grado 2. Y cuando es ruptura completa y el grado 3. Cuando hacemos un examen, queremos ver este compartimiento, hacemos una aducción, vamos a ver que esto se va a abrir más de 10 milímetros. Cuando es grado 1, es una simple distensión del ligamento, va a haber dolor a la palpación, la marcha es posible. En el grado 2, va a haber ruptura parcial del ligamento, va a haber impotencia para la marcha, solo puede marchar con bastones, y en la ruptura total del ligamento, la deambulación ya es imposible. ¿Y cómo exploramos los ligamentos laterales? Entonces, una forma de explorarlos es con los tesos. Por ejemplo, queremos explorar el ligamento corporal medial que está dentro de la rodilla. Tenemos que tratar de que esta rodilla se abra. Entonces, bloqueamos con nuestra mano encima de la rodilla, con la mano derecha tratamos de llevar hacia afuera la pierna. Si nosotros vemos que se abre la interlínea articular, entonces es positivo. Puede tener dolor, ¿no?, que nos puede indicar el grado 1, el 15 grado 1. Puede abrirse menos de 1 centímetro, puede ser grado 2, y si se abre ya más de 1 centímetro, grado 3. Ahora es importante hacer este examen en extensión completa y en 30 grados de flexión.
Cuando nosotros hacemos en extensión completa con la pierna totalmente extendida, ahí el ligamento cruzado también está tenso. Entonces, si nosotros vemos que es positivo cuando está totalmente en extensión, podemos decir que también está afectado el ligamento cruzado anterior. Pero si en extensión, perdón, pero si en 30 grados de flexión vemos que es positivo, diremos que solamente está afectado el ligamento colateral medial, porque al estar flexionado a 30 grados, el ligamento cruzado ya está relajado. Pues el ligamento cruzado anterior al estar relajado, no nos va a bloquear. Igualmente, para evaluar el ligamento colateral lateral, hacemos lo mismo, ¿no? Pero en este caso tratamos de abrir la rodilla en la parte externa, ¿no? Ponemos nuestra mano en la cara medial, tratamos de colocar un varo que se abra esta zona, y lo mismo, ¿no? Puede tener dolor, puede abrirse menos de 1 centímetro, puede abrirse mayor de 1 centímetro. En extensión, cuando es positivo, podemos estar también ante una lesión del ligamento cruzado posterior. En 30 grados de flexión, solo ligamento colateral externo o lateral. ¿Cómo evaluamos los ligamentos cruzados? Tenemos la prueba de cajón anterior. Colocamos la rodilla en flexión en 90 grados, bloqueamos el pie, nos sentamos encima del pie, nuestras manos colocamos a nivel de los tibiales y tratamos de hacer este movimiento de atrás hacia adelante. Si hay lesión, toda esta parte de la tibia se va a ir hacia adelante. Esto nos indica una lesión del ligamento cruzado anterior. La prueba de Latchman. Colocamos nuestras manos en esta posición por encima de la rodilla y otra por debajo de la rodilla y tratamos de hacer movimientos, tratando de que la pierna haga esto. Si hay lesión, va a ser movimiento de la pierna en relación al muslo. La maniobra de pivot shift. Colocamos nuestra mano a nivel de la rodilla en extensión, colocamos una rotación interna y vamos dando un válido, tratamos de abrir la pierna y lo vamos llevando a la flexión. Y en ese momento que vamos llevando a la flexión vamos a sentir un resalto, como que si algo hubiera regresado a su sitio. Eso es positivo de la maniobra de pivot shift, que nos dice que hay una lesión del ligamento cruzado anterior. Acá había preparado una esta es la prueba de Latchman, cómo se mueve la pierna en relación al muslo. Latchman positivo. Este es el resalto de pivot shift, ¿no? Hay un resalto, como que si algo. Y esta es la prueba de cajón anterior. Se va hacia adelante todo el pierna. Y acá vemos el ligamento colateral medial, como se abre. En este caso tenemos en este paciente una inestabilidad que tiene varias formas, ¿no? Acá vemos nuevamente el pivot shift, como de la extensión hacemos flexión, rotamos internamente y hay un resalto. Y para el ligamento cruzado posterior,
cómo se va hacia atrás la pierna con relación al peroné. Entonces, el diagnóstico por examen físico, ¿qué prueba de ayuda diagnóstica nos serviría? Una radiografía nos serviría solo para ver si hay lesiones asociadas, ¿no? Lesiones por abulsión de la cabeza del peroné. Nos puede ayudar también a ver si hay lesiones de las espinas tibiales. O sea, nos ayuda a ver qué otro tipo de lesiones óseas puede estar asociado a una lesión del ligamento. Podemos tomar una radiografía en estrés, ¿no? Por ejemplo acá, hacemos un estrés y vemos que está abierto, ¿no? Puede haber lesión del ligamento colateral medial. Y la resonancia magnética es la que nos proporciona mayor información. Acá vemos, por ejemplo, una lesión del ligamento, ¿no? Se ha abulsionado. Hay una abulsión del ligamento seguido por la rueda. Y acá vemos otra lesión. O sea, la resonancia nos ayuda bastante a ver ese tipo de lesiones. Lesión del ligamento cruzado anterior. Lesión del ligamento cruzado posterior. No hay continuidad. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento? Entonces, los esguinces grado 1, normalmente sintomáticos, antiinflamatorios, analgésicos, reposo, hielo, vendaje, en pocos días recuperan su función y actividad para ellos. O sea, no hay mucho problema. Los esguinces grado 2, que ya tienen una parte del tendón lesionado, ahí se requiere una protección. Colocamos una calza de yeso o podemos usar una rodillera articulada, ¿no? Más o menos 4 a 6 semanas, de ahí pasamos un programa de terapia física. Los esguinces grado 3 generalmente ya se usa el tratamiento quirúrgico, aunque hay estudios que nos dicen que el tratamiento ortopédico también va bien, ¿no? Hasta ahora no hay consenso de cuál es el mejor tipo de tratamiento en las lesiones, en los ya de grado 3, cuando ya hay ruptura de tendones. Tiene que ver mucho sopesar lo que son la edad, el estado general, lesiones asociadas, qué actividad hace el paciente. Tenemos que sopesar todo esto. Entonces, la lesión de tercer grado del ligamento colateral medial, o sea, el ligamento interno, como ven acá, tema de discusión en la ortopedia. Hay excelentes resultados con tratamiento no quirúrgico y también con tratamiento quirúrgico. Entonces, a la mayoría de pacientes se le indica un tratamiento conservador, pero eso sí, una buena rehabilitación. Hay que potenciar el plano muscular. ¿Y en quiénes se hace cirugía de la lesión del grado 3 del ligamento colateral medial? En las lesiones aisladas y en pacientes atletas que tienen gran demanda. También se hace este tipo de cirugías cuando hay inestabilidad, cuando la rodilla no está estable. En las lesiones ligamentarias que vienen con abulsión de un pedazo de hueso. En estos casos también se hace tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, ese es el ligamento colateral medial, ¿no? Que se sutura y en esta parte se ancla con tornillos. Muchas veces es bueno colocar injertos también, ¿no? Colocar, por ejemplo, un tendón vecino, podemos colocar con una plastilla y eso va a ayudar a su recuperación.
El ligamento colateral lateral también la mayoría indica un tratamiento conservador. En quienes se indica un tratamiento quirúrgico en lesiones asociadas. Estas lesiones asociadas muchas veces pueden provocar una inestabilidad de la articulación de un rodillo. Y si es que se va a hacer un tratamiento quirúrgico, es preferible hacer una reconstrucción usando autoinjerto. Este es, por ejemplo, un autoinjerto que se coloca para reconstruir el ligamento colateral lateral. El ligamento cruzado anterior. Esto es importante. ¿Qué nivel funcional tiene cada paciente? Para ver qué tipo de indicación se le va a hacer. Tratamiento conservador, reservado para pacientes con comorbilidades, con baja demanda funcional, pacientes de edad avanzada. Pero importante en todos ellos es la rehabilitación, fortalecer la musculatura. ¿En quién está indicado el tratamiento quirúrgico? Pacientes con alta demanda funcional, deportistas, atletas. En ellos el tratamiento conservador no se ha visto que tenga buenos resultados, no le permite seguir haciendo sus actividades. Entonces, cuando se opta por un tratamiento quirúrgico, entonces se puede usar una plastía, ¿no? Por ejemplo, una plastía del propio paciente, se puede usar un autoinjerto, hay banco de tejidos, tendones, o se puede usar un injerto sintético. Por ejemplo, se va a hacer una cirugía del ligamento cruzado anterior con un injerto propio del paciente, ¿no? Por ejemplo, esto se le llama tendón, hueso, tendón, hueso, ¿no? Está acá un pedazo de la rótula, el tendón, un pedazo de fragmento del tibia. Todo esto va a ser el injerto, ¿no? Importante que haya hueso, tendón, hueso. Entonces, mediante artroscopio se va a preparar la zona, se va a pasar una guía. Luego que se pasa la guía, se pasa una broca para hacer más ancho el túnel. Y luego que se hizo eso, se pasa ya el implante. Una parte se va a anclar en el fémur, como el hueso se va a consolidar en el hueso del fémur. La otra parte del hueso se va a consolidar en el metacarpo. Y este va a ser el injerto. Muchas veces se puede hacer injertos autólogos de otro tendón, ya no es sino un tendón por cerca, se coloca como injerto. Se puede colocar un injerto sintético también, o se puede usar un injerto del banco de tejido, ¿no? Generalmente son del tendón de Aquiles, que ellos lo preparan en el banco, porque los injertos muchas veces pueden provocar problemas de paciente, infecciones, implantaje. Entonces, también se puede usar un injerto de nuevo. Y el ligamento cruzado posterior, las lesiones agudas aisladas pueden ser tratadas con medidas conservadoras, ¿no? Hay un alto potencial de curación, inmovilización y potenciación de los problemas. Eso es importante. La rehabilitación. Tratamiento quirúrgico en pacientes que tienen mucha demanda funcional, atletas, por ejemplo. Cuando la lesión del ligamento viene con una abulsión del hueso, también hay tratamiento quirúrgico. Y cuando viene con lesiones asociadas,
Y estas lesiones asociadas muchas veces provocan inestabilidad cerebral. Y en estos casos es mejor hacer una reconstrucción. Ahora, yo me detengo en esto porque actualmente el tratamiento de las lesiones ligamentarias ha avanzado mucho. Por ejemplo, lo más simple, lo que uno sabe es que este ligamento lateral externo es el que nos da el bloqueo que nuestra pierna, nuestra rodilla no se abra, ¿no? No somos un barro, no se abre, no da estabilidad lateral. Pero últimamente ya se ha visto que aparte de este ligamento, mucho más importantes son el ligamento oblicuo, el ligamento oblicuo peroneo. Generalmente este ligamento es el que nos da mayor estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente se trataba este ligamento, se trataba el ligamento cruzado posterior, como por acá, y no se reparaba en esto. Y esto es lo que nos da la estabilidad posterior y lateral. Entonces, si se trata a un paciente solo por el problema del ligamento cruzado posterior, o solo por lesión del ligamento lateral externo, y no han observado que hay lesión de esto, el poquito del ligamento, pero no poquito, entonces a la larga eso va a ir a un fracaso. Porque, como le digo, se tiene que hacer una reparación total de todo esto. Últimamente se está haciendo mejor la reconstrucción. Generalmente con, como le digo, ligamento que se extrae de la fascia lata. Esos ligamentos van a ocupar esta posición. Y eso ya le va a dar estabilidad. Este es el ligamento, ¿no?, que va a reemplazar al ligamento cruzado posterior. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alumnos? Johanny, ¿alguna consulta? Perfecto, doctor Bocanegra. No, me parece que los alumnos tampoco tienen consultas. Muchas gracias por Ya, su ya, participación, doctor, por su exposición. ya, gracias, doctor. Nos vemos con todos. Gracias a usted. Saludos. Gracias.